Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues estamos ya en la mitad de mayo, o más. Y aquí lo tengo a este hombre que florece el estudio cuando viene y sabemos más cosas. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dice que mayo florido y hermoso, si abril lluvioso, ¿cómo está siendo mayo? Pues florido y hermoso de momento, sí. Y fructífero para los productos, para toda la clase de... Sí, yo creo que sí, que las lluvias que tuvimos hace unas semanas fueron muy provechosas porque cayó el agua de una forma muy mansa, toda el agua se quedó en el terreno y yo creo que en general ha venido muy bien para todos los cultivos. Quizá haya alguno que haya podido tener problemas, pues, por ejemplo, algunos se ha rajado algo de fruta en albaricoque o en nectarinas, quizá se han rajado alguna cereza también, pero en líneas generales ha venido muy bien para todos los cultivos el agua que llovió y yo creo que esa es la razón por la que tenemos un mayo florido y hermoso. Sí, lo que no ha venido bien somos, para el mundo de nazareno, nos ha fastidiado un poco las procesiones, pero bueno, digo que hoy hablaremos otra vez de aquello que tú pusiste de moda, porque ya se ve que lo viste venir, fuiste un hombre avanzado al tiempo del piojo, o del picudo, en este caso, picudo blanco y del picudo rojo. ¿Cuál es la situación actual? No, piojo blanco y piojo rojo. Sí, yo tengo por aquí los piojos, había entendido el picudo. Bueno, estamos en un momento crítico para estas dos plagas, tanto piojo rojo, que es una cochinilla que afecta a todos los cítricos, naranja, mandarina, limón, pomelo, como piojo blanco, que solo afecta al limón. Estamos en un periodo crítico porque está a punto de producirse la primera generación de la plaga, es decir, está a punto de comenzar el avivamiento, que las hembras ponen huevos debajo del caparazón y de esos huevos salen larvitas que empiezan a desplazarse sobre los frutos, sobre las hojas y a colonizarlas. Y estamos en un momento crítico. Probablemente a final de mayo, primero de junio como máximo, tendrá lugar esa situación. Y digo que es crítica porque es el momento idóneo para hacer tratamientos contra esta plaga. Es el periodo de máxima sensibilidad, cuando las hembras que tienen su caparazón pegado al fruto, cuando lo levantan ligeramente para permitir la salida de las larvitas jóvenes, pues son susceptibles de que los tratamientos que hagamos les afecten. Luego esas larvitas que acaban de salir son muy jóvenes, tardan un tiempo en hacerse un caparazón. El primer caparazón que se hacen es muy fino, es muy frágil y cualquier tratamiento que hagamos las vamos a matar con bastante facilidad. Y luego digo que es un momento crítico, no solamente por el estado de la plaga, que ambas plagas están en esa tesitura de en 15, 20 días estar dando lugar a esa generación, sino que además esas larvitas tienen una característica y es que algunas de ellas o bastantes de ellas cuando emergen de las hembras tienden a buscar refugio en la estrella de los frutos. Si nos fijamos ahora en cómo están los frutos recién cuajados de naranja o de limón o de pomelo, veremos que están como garbanzos o un poquito más grandes, depende de la variedad, o un poquito más pequeños, pero la estrella todavía está abierta sobre el fruto. Es decir, ahí pueden llegar larvitas de estas dos cochinillas, quedarse dentro, y cuando el fruto engorda y se queda cerrada la estrella sobre el fruto, esas cochinillas se quedan protegidas ahí dentro. Y a partir de ese momento va a ser prácticamente imposible que las matamos. Hagamos los tratamientos que hagamos. Por eso es importante que no olvidemos que además de saber que la plaga está en el momento adecuado porque están empezando a emerger esas larvas, que sepamos que no deberíamos de demorar el tratamiento contra esa plaga más allá
de que la estrella comience a estar ya casi pegada al fruto. Es decir, que el fruto haya engordado tanto que llegue a tocar la estrella. Porque si esperamos a que eso suceda, las cochinillas que se hayan refugiado ahí dentro ya no las vamos a poder matar. Por eso es importante que el tratamiento lo hagamos, además de tomando en cuenta el estado de la plaga, tomando en cuenta cómo está el fruto, cómo ha engordado el fruto, antes de que cierre sobre la estrella. El agricultor tiene que estar sobre aviso, ¿no? Y ya tiene que estar muy pendiente de ver los primeros síntomas de estas criaturas, de estos piojos. Bueno, los síntomas ya los ve, porque los frutos viejos, que puede ser que o ya recolectaron o que están recolectando ahora, o en las hojas y en la madera, va a ver los caparazones, va a ver las cochinillas allí pegadas. Es decir, que los daños ya sabe que los tiene, ya los ha visto. Lo que a lo mejor no sabe es si está reproduciéndose en este momento o no, pero ya digo yo que por los controles que se hacen sistemáticamente por parte de los técnicos, pues sabemos que estamos en ese periodo en el que en 10, 15, 20 días va a comenzar el avivamiento generalizado. Pero insisto, no solamente eso es importante, sino que el fruto haya engordado tanto que si ha cerrado sobre la estrella, lo que dentro se haya quedado, eso está para todo el año ahí. Y desde ahí nos va a estar reinfectando el fruto a lo largo del verano. Por lo tanto, no podemos demorar el tratamiento más allá de ese momento, antes de que el fruto cierre sobre la estrella. Sí. Siempre hablamos de prevenir, más que sanar. No sé, el daño que puede hacer estos piojos, tanto el blanco como el rojo, a la fruta es un daño importante. Hombre, es un daño muy importante. Es decir, ¿se pierde calidad y todo esto? Se pierde la fruta que esté colonizada por esta cochinilla, que tenga las cochinillas pegadas en el fruto, no se va a poder, no la van a querer llevar nadie. Cuando nos compren los limones nos van a descontar el porcentaje de fruta que tenga piojo, porque es una fruta que no se puede comercializar. Hay una limitación legal para creo que son 2 o 3 cochinillas lo máximo que puede llevar un fruto, y dependiendo también del país a donde vaya destinado. Además, pasa otra cosa: cuando esos piojos se alimentan en el fruto, hay una zona alrededor de donde ellos se alimentan, se queda de color verde. Es decir, que cuando el fruto, si es un limón y vira amarillo, pues ahí donde ellos están se quedan como puntitos verdes que deprecian el fruto, aunque no esté la cochinilla allí. Por lo tanto, el daño sí que es importante, y si es naranja o mandarina pasa igual. Las cochinillas de piojo rojo, frutos con cochinillas no se pueden comercializar, es de estrío. Entonces, los daños pueden ser importantes si no se controla adecuadamente la plaga. ¿La temperatura influye? La temperatura influye como en todas las plagas y como en todas las enfermedades, como hemos dicho en muchas ocasiones. Pero lo que sucede es que el mismo mecanismo de temperatura que activa el crecimiento de las plantas y su desarrollo, activa el crecimiento y el desarrollo de las plagas. Por lo tanto, estamos en unas condiciones idóneas para que se desarrollen. Igual que las plantas están vegetando, están brotando con mucho vigor y aparentemente muy sanas, pues las plagas se están desarrollando también muy bien. No hay ningún aspecto de la temperatura ahora mismo que perjudique o que moleste a la plaga, todo lo contrario. Sí. Oye, en cuanto al capítulo de los cítricos en general, ¿cuál es la situación actual en estos días que estamos viendo? Pues hombre, los cítricos, depende de qué cítrico hablemos, porque... El que tú quieras. Ya, pero... En general. Sí, pero yo tengo... hay tantos... Claro, tengo que separarlos por grupos de especies, porque no es lo mismo hablar de limón, y dentro del limón no es lo mismo hablar de berna que de fino, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacerlo por grupos. En el caso del limón, el fino ya está recolectado, ha finalizado su recolección. En estos momentos está en periodo de floración cuajado de la fruta. Acaba de terminar la floración, aunque en algunas variedades de fino todavía va a haber, son variedades que florecen muy poquito a poco, todavía hay alguna que todavía va a tener botones florales, y en el caso del berna ha comenzado ahora la campaña de recolección, o sea, ahora se está empezando a recolectar limón berna
se va a estar recolectando lo que queda de mayo y seguramente el mes de junio, va a depender de cómo estén los mercados. También ha terminado la floración prácticamente, empiezan a engordar los frutos y digamos que la única cuestión, aparte de las cochinillas, que serviría para todo, es decir que Price, que es una plaga, el Price de los cítricos, está empezando a subir en la última semana de manera muy importante. Eso quiere decir que en aquellas plantaciones donde la floración esté más atrasada o donde todavía haya parte de floración que esté emergiendo ahora, esa floración con toda seguridad se la va a comer el Price. Puede ser que interese que sea así para no tener segundos o para no tener floraciones. Esas floraciones tardías a veces dan lugar a frutos de mala calidad, podría venir bien que se las comiese, pero si alguien no ha tenido un buen cuaje y le interesa salvar las flores que le quedan al árbol, debería de plantearse tratar, porque las poblaciones de Price están subiendo y podrían hacer daño, incluso si subiesen mucho. Es algo que no podemos saber todavía, pero si subiesen mucho, podrían llegar a hacer daño en los frutos ya cuajados. Frutos de tamaño garbanzo a tamaño nuez, ha habido años que hemos encontrado daños de las orugas de Price en esos frutitos jóvenes. Y cuando a un frutito le hacen una herida, si es hasta tamaño de garbanzo un poquito más, se va a caer. Si está un poquito más grande, que está ya consolidado en el árbol, no se va a caer, pero se va a quedar con una herida y va a ser un fruto devaluado, ¿no? En el caso de las mandarinas, pues prácticamente todas están en fase de cuajado también, ha finalizado la floración en fase de cuajado. Aquí, bueno, pues dependiendo de variedades, unas están más adelantadas, otras están más atrasadas, va a depender, como digo, de la variedad en sí misma, pero el único problema que pueden tener ahora, aparte de las cochinillas que hemos dicho, pues en algunos casos podría haber problemas de mosca blanca. Está empezando a haber una cierta recuperación de los problemas de mosca blanca en los cítricos. Pues es difícil saberlo. Yo creo que puede haber varias razones, pero probablemente una de ellas sea que el uso de algunos productos insecticidas que se vienen aplicando en los últimos años en el huerto para otras plagas puedan haber reducido la población de fauna auxiliar de insectos beneficiosos que se comen la mosca blanca, y sea ese el motivo por el que la mosca blanca está recuperando protagonismo. Es complicado afirmar esto y, por supuesto, mucho más complicado dar nombres, porque nunca tenemos la certeza. Esa es una hipótesis de las varias que se manejan, ¿no? Otra es que la climatología, cada vez tenemos inviernos más benignos y hace que la plaga pues tenga periodos más largos de actividad durante el invierno, y al salir de primavera pues puede tener poblaciones más altas que tiene cuando los inviernos son muy fríos, cuando realmente hay una parada en la actividad de la plaga. O puede ser una suma de ambas cosas. Es difícil saberlo, pero lo que sí está claro es que quien tenga problemas de mosca blanca en estas fechas, a estas alturas, tiene que plantearse vigilar su huerto para comprobar si tiene presencia de Cales noachi. Cales noachi es un parásito, es un bichito muy pequeñito, de color amarillo, bastante pequeño, pero que se ve con facilidad en vez de las hojas donde hay mosca. Se le suele ver por allí si está presente en el huerto, porque parasita varios estados de las larvas de esa mosca. Si no sabemos cómo es o dónde está, pues tendremos que recurrir a un técnico que nos haga un control, una observación y nos diga si realmente hay o no hay población de Cales en el huerto. Si no tenemos población de Cales, pues tenemos que replantear bien lo que venimos haciendo en el huerto, porque a lo mejor algún tratamiento que estamos haciendo para cochinillas, para pulgones, para ácaros, que suelen ser las plagas que el agricultor suele tratar, pues a lo mejor está interfiriendo en la fauna auxiliar y está bajando la población de Cales y hace que la mosca se pueda reproducir. Yo lo que recomendaría es que no vaya el agricultor a la dinámica de tratar automáticamente la mosca como una plaga más. Eso ya se ha hecho en otros años, en otros tiempos, hace mucho tiempo, y no ha llevado a ninguna solución. Es decir, entrar en la dinámica de tratar la plaga te lleva a una dinámica de que cada 15 o 20 días tendrás que volver a tratarla, porque no consigues
eliminarla, no consigue reducir sus poblaciones de forma severa con los tratamientos químicos. Y además estás entorpeciendo el trabajo de la fauna auxiliar para otras plagas, te estás cargando las mariquitas para el control de los pulgones o las crisopas, te estás cargando los fitoseidos para el control de las arañas, es decir, estás dificultando el conjunto del control biológico en el huerto. Por lo tanto, si no tenemos cales, busquemos de otras fincas, de otras parcelas de amigos que puedan tenerlos y traigamos ramas con mosca parasitada para que cuando salgan los parásitos estén en nuestro huerto y sobre todo vamos a mirar bien con qué venimos tratando y qué deberíamos de cambiar o dejar de hacer para darle más facilidades a la fauna auxiliar que no nos complique la vida. Alfonso, vamos a hacer un alto en el camino y regreso contigo en un minuto. Muy Ustedes bien. lleven el tiempo que regresamos en un minuto. Bueno, estamos aquí con Alfonso Lucas Espada. Alfonso, de todo esto que estamos hablando, de pulgones, de cítricos, de moscas, de plagas y demás, ahora no sé si es una época donde los pulgones, sobre todo lo que en cuanto a plagas, ¿los pulgones están en todos los cultivos por igual o atacan a algunos cultivos más que a otros? Vamos a ver, los pulgones están en prácticamente todos los cultivos en estas fechas. Lo que sucede es que no es el mismo pulgón el que hay en todos los cultivos, sino que hay varias especies de pulgón, algunas están especializadas en unos cultivos y otras están especializadas en otros cultivos. Y es cierto que algunas especies de pulgón están en muchos cultivos, ¿vale? Pero digamos que más o menos cada grupo de cultivos suele tener sus pulgones específicos, en líneas generales. ¿Pero tendrá alguna solución específica en líneas generales? Bueno, la solución es complicada. Es complicada porque el pulgón está en el cultivo fundamentalmente por un motivo, porque tiene sustrato alimenticio, es decir, tiene donde alimentarse. Un pulgón no acude a un árbol que no tiene brotación tierna porque en las hojas duras no se alimenta el pulgón, no puede clavar su pico, no puede extraer savia. Por lo tanto, partimos de la hipótesis de que solamente en cultivos muy vigorosos que tengan brotación tierna es donde vamos a encontrar pulgón. Por lo tanto, ya tenemos una pista de manejo, ¿no? Si somos capaces de llevar el cultivo no demasiado tierno, con no demasiada brotación, pues a lo mejor tenemos menos problemas de pulgón que el vecino que riega mucho, abona mucho y le gusta ver a su cultivo con mucho brote tierno, ¿vale? Por lo tanto, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, dependiendo de qué cultivo, los pulgones causan daños que tienen trascendencia o no causan daños más que de tipo estético. Es decir, en un naranjo de una variedad normal, en un limonero de una variedad normal, los pulgones ocasionan daños puramente estéticos, no tienen repercusión apenas sobre la producción, sobre la cosecha, sobre el rendimiento, salvo que estemos hablando de un árbol de 1 año, de 2 años, que es muy jovencito, que se está formando, que tiene que estar tierno porque necesita crecer, y estos sí que hay que protegerlos, evidentemente. Pero cuando un árbol ya está en producción, no hay ninguna relación entre la presencia de pulgón y problemas en la producción o en la cosecha. Hay algunas excepciones. Las excepciones son pues algunas variedades de mandarina que tienen crecimientos vegetativos muy pequeños, muy cortos, muy pobres, y algunas de esas variedades florecen precisamente en esos brotes que emiten. Entonces sí que es importante que haya un control eficaz de los pulgones porque parte de la producción se va a ver afectada si dejamos que los pulgones destruyan esos brotes jóvenes sobre los que luego va a haber alguna flor o va a alterar la formación normal de esa variedad porque tiene un crecimiento muy reducido y si el pulgón ataca todos sus brotes pues se va a quedar todavía más reducido el crecimiento. Por lo tanto, con esas excepciones de algunas variedades muy concretas, en el resto de los cítricos
podríamos pasar de tratar los pulgones. A poco que dejemos de tratarlos van a aparecer cochinillas, o sea, mariquitas, cocinélidos, no cochinillas, cocinélidos, va a aparecer crisopas, van a aparecer un montón de insectos que se van a dedicar a comerse los pulgones. Y entonces, pues es aguantar ahí un par de semanas o 3, pero al final veremos que los pulgones han desaparecido sin mayor problema. En frutales el tema es parecido. Lo que sucede es que en frutales, en estas fechas, es más normal que haya una entrada en brotación importante y podemos tener problemas si los pulgones, si no controlamos los pulgones en los frutales, lo mismo que en almendro. También los pulgones pueden causar problemas en almendro, sobre todo en almendros de secano, que tienen poca brotación. Si la poca que tienen dejamos que los pulgones se la coman, pues luego nos va a costar más sacar adelante esa plantación. Y en los cultivos hortícolas es diferente. En los cultivos hortícolas, aquí sí que los pulgones son muy importantes, entre otras cosas porque pueden colonizar los frutos que luego tenemos que comercializar. Y esto sí que está claro, ninguna ama de casa quiere ver en su lechuga, en su tomate, en su alcachofa, en su calabacín, no quiere ver pulgones. Entonces, si tenemos hortalizas que pueden ver colonizados sus frutos por los pulgones, está claro que o hacemos un buen control de los pulgones o tendremos problemas. En algunas hortalizas, pues no sé, en brócoli, en coliflor, en aquellos que es susceptible el pulgón de meterse o de colocarse donde está el fruto, el control de los pulgones tiene que ser necesariamente eficiente y tiene que hacerse oportunamente para asegurar que cuando vayamos a vender la lechuga, la coliflor, la alcachofa, el brócoli, no estamos vendiendo un fruto que lleve dentro pulgones. Desde mi punto de vista, esto no deja de ser una exigencia estúpida la que planteamos los consumidores al agricultor, porque ¿qué pasa que una lechuga tenga 8 o 10 pulgones? No pasa nada, troceamos la lechuga, la ponemos en un bol con un poco de agua, la agitamos y los pulgones se van a separar, se van a quedar flotando en el agua, los quitamos y nos podemos comer la lechuga con total libertad, o un brócoli, o una coliflor, o una alcachofa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando exigimos al agricultor que esa fruta, esa hortaliza, no tenga pulgones, estamos obligándole a hacer tratamientos insecticidas que... ¿Nunca químicos? No, químicos, insecticidas químicos para el control de los pulgones. Y entonces corremos el riesgo, pues, de que, aunque esté por debajo del límite máximo de residuos, de que nos estemos comiendo frutas u hortalizas que puedan tener algo de residuo. Entonces, yo creo que es más inteligente aprender a eliminar los pulgones, que se eliminan fácilmente, de una lechuga, de una alcachofa o de un brócoli, y no exigirle al agricultor que aquello esté impoluto, sin un solo pulgón. Porque si lo llevamos a ese camino, lo que estamos obligándole es a que esté haciendo tratamientos insecticidas más o menos periódicamente para asegurar que los pulgones no le colonizan la hortaliza. Alfonso, tengo por aquí una cosa que estaba hablando tú antes del spray, ¿no? Creo que habla del spray. Entonces, un amigo mío dice, oye, pregunta a Alfonso sobre cosas del spray, pero en los olivos. Y digo, hombre, pero el olivo en general o en toda clase de olivos, o si hay alguna variedad. ¿Cuál es el tratamiento de ahora? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo hay que cuidar al olivo para que no tenga el spray o según si las aceitunas son de una marca u otra? He leído por ahí y como he leído tantas variedades, no me acuerdo de ninguna. Da igual, no tiene nada que ver con la variedad. El spray es una plaga que va a atacar a los olivos, puede atacar a los olivos, sea cual sea la variedad. Vamos a ver, lo que ahora mismo la generación actual, hemos contado en otras ocasiones que tiene 3 generaciones en distintas etapas del cultivo, una que ataca a los frutos, otra que ataca a las flores y otra que ataca a las hojas. Entonces, la generación que hay ahora es la que ataca a las flores. Ahora mismo los olivos están en plena floración y la oruga, la larvita del pez, se está comiendo esas flores pequeñitas, se las va comiendo. Es imprescindible tratar esta generación. Pues es difícil responder a esa pregunta. Si uno mira los manuales, los libros,
de plagas, probablemente lea que no es importante, que no es necesario tratarla porque no causa demasiados daños. Si un olivo cuajase en todas las flores que tiene un olivo, probablemente se romperían las ramas, sería imposible. Es decir, que necesariamente un olivo, gran parte de la flor que tenga ahora mismo la va a perder de forma natural, como consecuencia del desarrollo fisiológico de la planta, y va a quedar con una cosecha probablemente adecuada. ¿Cuándo sería interesante tratar esta generación? Pues cuando sea muy importante y sobre todo cuando tengamos poca floración. Sabemos, todo el mundo sabe que el olivo es becero, es un cultivo que unos años echa mucha cosecha y al año siguiente normalmente suele echar bastante menos. La becería se puede corregir con el manejo del cultivo, con la nutrición y tal, pero bueno, normalmente siempre hay una cierta becería. Si uno sabe que sus olivos este año están en el año de la producción baja, pues yo sí me preocuparía de controlar el price para evitar que me destruya flores, porque si el price fuese tan inteligente que se comiese una flor alterna respecto a otra, es decir, se comiese las impares y dejase las pares, no pasaría nada, pero el problema es que cuando se pone a comer, va a comer pares, impares por igual. Y si tenemos un volumen de plaga importante, puede suceder que tengamos una merma en la cosecha futura como consecuencia de los ataques de price ahora, durante la floración. Por lo tanto, si estamos en un año de que mis olivos les toca producir poco, si además yo miro y veo que hay daños porque se ven las florecitas comidas, se ven las larvas por allí moviéndose, pues yo sí que haría un tratamiento para price, porque además de asegurarme que no me va a hacer perder cosecha, lo que voy a hacer es bajar la población de la plaga, y esto sí que es importante, porque hemos dicho que tiene varias generaciones y la siguiente depende siempre de la anterior, y la siguiente de la anterior, siempre. Entonces, si yo en esta generación que está alimentándose de las flores hago un tratamiento y reduzco la población de esas larvas, para la siguiente generación voy a tener menos plaga, menos volumen de plaga. Por lo tanto, la siguiente es la que me va a atacar el fruto ya cuajado, ¿vale? Por lo tanto, estoy preveyendo, estoy actuando preventivamente para reducir los problemas de la siguiente generación. Y por ello considero que puede ser importante e interesante tratar esta generación en los olivos. Si tengo un olivar o unos olivos que tienen muchísima floración, estoy seguro que el price no me va a hacer perder cosecha, va a quedar todavía un volumen de aceituna más que suficiente, y quizá el único argumento que justificaría el tratamiento sería el bajar la población de la plaga para que en la siguiente generación no me ataque. Porque claro, si ahora me quita un poco, pero me quita algo, y luego me quita frutos cuando ya estos son adultos, son grandes, si sumo los dos daños a lo mejor sí me está causando problemas. Entonces, mejor prevenir que curar. Sí. Alfonso, ya que estamos hablando del price del olivo, ¿cómo está aquello que yo te decía, el ébola del olivo? ¿Cómo está aquella plaga? Puede ser lo mismo que yo oía el otro día, que los ilicitanos, los de Elche, estaban ahora un poco alarmados por el famoso picudo. Sí, bueno, pues el ébola, lo que tú llamas el ébola del olivo, que es la xylella fastidiosa, pues está bastante estable en estos momentos. El único foco activo que se sigue detectando está en la zona de Alicante, en la zona de Alcoy. Ahí hay cierta inquietud por parte de los propietarios de la zona, porque se niegan a aceptar la imposición de la Administración de las medidas de erradicación que establece la Unión Europea. Incluso ha habido un juez que les ha dado la razón y ha prohibido a la Administración que entre en una finca a realizar las labores de erradicación, que consisten en levantar toda la vegetación de la parcela y destruirla. Y bueno, pues así está. Hay un movimiento social que pide que en lugar de medidas de erradicación se apliquen medidas de contención, que son más suaves, son menos agresivas para la naturaleza.
pero la Administración de momento mantiene la actuación y salvo el caso de que un juez le ha prohibido a la Administración entrar, pero presumo que si ya ha habido un juez que ha fallado en ese sentido, pues vendrán otros detrás que fallarán lo mismo y es posible que entremos en una dinámica muy complicada. No se han detectado nuevos focos, que es lo importante hasta ahora en el resto de España y desde luego en Murcia tampoco hay constancia de ningún foco. Alfonso, muchísimas gracias, te espero en la próxima ocasión, porque claro, los jueces sabrán de derechos de eso, pero también podrán saber de agricultura. ¿No? Deberían saber de agricultura. Para tomar decisiones sobre ellas tendrán que aprender. Claro. Gracias por venir. Hasta la próxima. Señoras y señores, hasta la próxima. Queden con Dios.